¿Cómo puede una familia de montaña haber vivido durante generaciones completamente aislada por la nieve sin que les faltara nada? En 1954, una tormenta sepultó un pueblo de los Pirineos durante 3 semanas. Nadie murió. Nadie pasó hambre. Porque cada familia sabía exactamente qué hacer. Esa capacidad es la que vamos a recuperar hoy. Al acabar este video vas a entender cómo las familias de montaña española dominaban habilidades que hoy han desaparecido completamente. Conocimientos que tardaban toda una vida en aprenderse. Y por qué perderlos nos ha dejado más vulnerables de lo que creemos. La España que vivía en las alturas. Hace 100 años, miles de familias españolas vivían en pueblos de montaña a más de 1000 metros de altitud, sin carreteras, sin electricidad, sin suministros regulares. Dependían del ganado, de la leña almacenada y de lo que la tierra diera en verano. El invierno duraba 6 meses. La nieve cortaba cualquier comunicación durante semanas. Lo que no tuvieras preparado antes de que llegara el frío, no lo tendrías hasta la primavera. Cada saco de grano y cada trozo de tocino contaban. Existía todo un cuerpo de conocimiento específico de montaña. Habilidades que no servían en el llano. Técnicas que solo tenían sentido a esa altitud, con ese frío, con ese aislamiento, como orientarse en ventiscas o conservar agua sin que se congelara. Y cuando llegaron las carreteras, la electricidad y los supermercados, ese conocimiento se consideró innecesario. Se abandonó con rapidez. Y desapareció casi en silencio, llevándose formas de vida enteras. Cerdo transformado en despensa. El invierno se acercaba. En Extremadura, en Castilla, en Galicia, empezaba el ritual más importante del año. La matanza del cerdo, anunciada por el olor a leña y especias tostadas. Era un acontecimiento que reunía a toda la familia extendida. Vecinos que venían a ayudar sabiendo que en su casa harían lo mismo semanas después. Un trabajo durísimo, pero también una fiesta comunitaria, con desayuno temprano y aguardiente para templar el frío. Se mataba el cerdo antes de que llegaran los hielos. Se aprovechaba absolutamente todo. La sangre para las morcillas, las tripas para los embutidos, la carne para los chorizos, la grasa para la manteca que duraría todo el año, incluso los huesos para caldos, con sal, con pimentón, con humo, con tiempo. Un solo animal se convertía en 12 meses de comida para una familia entera. Sin frigorífico, sin conservantes, solo conocimiento transmitido oralmente y precisión campesina. Manos que conocían cada vaca. Al amanecer en Galicia, en Asturias, en Cantabria, antes de que el sol saliera sobre los montes, los ganaderos ya estaban en el establo. El olor a hierba húmeda, a paja, a animal tibio. Ordeñar a mano no era solo técnica. Era una relación. Conocías a cada vaca por su nombre. Sabías cuál era nerviosa, cuál daba más leche por la mañana, cuál necesitaba que le hablaras despacio antes de empezar. Los dedos trabajaban en una secuencia precisa y rítmica que se aprendía mirando desde niño. El movimiento correcto marcaba la diferencia entre una vaca sana y productiva durante años, o una que se infectaba y dejaba de producir. Hoy esa relación entre el ganadero y sus animales ha desaparecido completamente, reemplazada por máquinas que no conocen a nadie. Pero había algo más profundo en estas habilidades, algo que va más allá de la técnica, ceniza que limpiaba todo. No había jabón en los pueblos de montaña, o era caro, o tardaba meses en llegar, pero las cenizas de la chimenea se acumulaban cada día, junto al calor constante del hogar, como un recurso silencioso esperando ser usado. Se recogían con cuidado. Se filtraban con agua lentamente hasta crear lejía natural. Se mezclaban con grasa sobrante de la matanza. Se cocían durante horas, removiendo sin parar sobre el fuego,
en calderos ennegrecidos por años de uso. Al enfriar, el jabón estaba listo, duro como una piedra, que raspaba pero que limpiaba profundamente, que desengrasaba mejor que muchos productos modernos y duraba meses enteros, cortado en bloques irregulares. La química detrás era simple. Álcali de la ceniza reaccionando con grasa animal creando jabón. Saponificación. Lo que hoy se enseña en laboratorios, las abuelas de montaña lo hacían en la cocina cada invierno, midiendo a ojo y guiándose por textura y olor. Animales que predecían tormentas. El cielo estaba despejado. Ninguna nube visible. Pero el ganadero miraba a sus vacas y recogía el ganado inmediatamente, porque confiaba más en el instinto animal que en el aspecto engañoso del horizonte. Cuando las vacas se tumbaban todas juntas mirando hacia el mismo punto, llegaba tormenta en menos de una hora. Cuando las golondrinas volaban rozando el suelo, el granizo estaba en camino, obligadas a bajar por la presión atmosférica. Cuando los cerdos se ponían inquietos y gruñían sin razón aparente, la nevada llegaría esa noche. Las decisiones agrícolas dependían de esas señales: segar o esperar, bajar el ganado o mantenerlo en el pasto de altura. Las cosechas que se salvaban de tormentas imprevistas eran las de quien sabía leer esos mensajes, transmitidos de padres a hijos. Meteorología popular documentada en toda España hasta los años 70. Más precisa para el microclima local que muchos partes generales emitidos desde la capital. Acero que cantaba al afilarse. La guadaña sin filo era peligrosa. Cortaba mal. Cansaba el doble. Y en la montaña, donde la hierba crecía en pendiente y había que moverse con cuidado, una herramienta en mal estado podía costarte la vida. Se sostenía la guadaña en el ángulo exacto contra la piedra de afilar mojada. La presión justa. El movimiento preciso. Ni demasiado rápido ni demasiado lento. El sonido cambiaba cuando el filo estaba perfecto. Un tono diferente, más limpio, que el maestro reconocía sin necesidad de mirar el filo. Lo sabía por el sonido. Habilidad documentada en Galicia, Castilla y Andalucía. Afiladores que mantenían en condiciones perfectas el instrumento más importante de la economía agrícola de montaña. Lo que realmente había detrás de estas habilidades era algo que la industrialización no entendió al destruirlo. Animales que movían la tierra. El tractor no existía. El motor de la agricultura española era la mula, el caballo o el buey. Y engancharlos correctamente al arado era una habilidad que se tardaba años en dominar de verdad. No era solo colocar el yugo. Era conocer al animal, sus resistencias, sus mañas, la cantidad exacta de presión que podía ejercer sin lastimarse, el ritmo que podía mantener durante horas sin agotarse. Había que hablarle, guiarlo con pequeñas presiones en las riendas, con sonidos específicos que el animal reconocía, un lenguaje entre humano y bestia que se desarrollaba durante años de trabajo conjunto. Un hombre que conocía bien a su animal labraba el doble en el mismo tiempo. El conocimiento del animal era tan importante como la técnica de arar. Granos separados por el viento. El trigo maduraba en agosto. Y en las eras de piedra de Castilla, de Aragón, de Extremadura, comenzaba la trilla. Uno de los trabajos más exigentes de todo el año, marcado por el sol implacable y el polvo pegado a la piel. Se extendía el trigo cortado sobre la era. Las bestias tiraban del trillo dando vueltas durante horas bajo el cielo blanco de agosto. Las ruedas de sílex rompían las espigas soltando el grano, mientras el aire olía a paja recién quebrada. Después venía el aventado. Se lanzaba la mezcla de grano y paja al aire en el momento exacto en que soplaba el viento. El grano pesado caía cerca. La paja liviana volaba lejos, formando montones dorados alrededor. Era trabajo comunitario. Toda la familia, los vecinos turnándose,
un sistema donde todos ayudaban a todos sabiendo que la ayuda se devolvería, porque de esa cosecha dependía el pan de todo el invierno. Huevos que duraban todo el invierno. Las gallinas ponían en primavera y verano cuando había luz suficiente. En invierno casi no ponían. Y los huevos eran imprescindibles durante los meses de frío, cuando nada más crecía y la despensa dependía de lo guardado con previsión. La estacionalidad marcaba el ritmo real de la alimentación. Se preparaba una solución de silicato de sodio disuelto en agua, conocida como vidrio líquido. Los huevos fresquísimos, sin lavar para no eliminar su cutícula natural, se sumergían completamente. Se guardaban en vasijas de barro en el lugar más fresco de la bodega, lejos de la luz y de cambios bruscos de temperatura. Los huevos duraban meses, comestibles, funcionales, sin nevera, sin conservantes químicos industriales. Podían usarse para tortillas, bizcochos o huevos cocidos cuando afuera solo había escarcha. El silicato sellaba los poros microscópicos de la cáscara, impidiendo la entrada de bacterias y la evaporación del contenido. Conservación casi perfecta con un ingrediente hoy olvidado, ejemplo claro de química doméstica aplicada a la supervivencia: nata batida hasta transformarse. En Asturias, en Cantabria, en Galicia, la leche sobraba. Las vacas producían más de lo que la familia podía consumir fresco, y la mantequilla era un producto valioso, nutritivo, que duraba meses bien conservada, concentrando la energía de los pastos verdes y lluviosos del norte. Se dejaba reposar la leche hasta que la nata subía a la superficie. Se recogía durante días, capa a capa. Se metía en un recipiente cerrado y se batía. Primero suave, luego con más fuerza, siguiendo el ritmo que cada familia había perfeccionado durante generaciones, a veces al compás de canciones repetidas en la cocina. En algún momento mágico, la emulsión se rompía. La grasa se separaba del suero. La mantequilla aparecía. Se prensaba en moldes de madera tallados con dibujos sencillos. Se salaba ligeramente. Se conservaba en barro cubierto de salmuera. Mantequilla para todo el año fabricada con manos frías y paciencia heredada. El secreto que nadie valoró. Durante décadas, estas habilidades se consideraron signos de atraso, pruebas de que la modernización todavía no había llegado a esas zonas, cosas que había que superar. Los hijos de quienes las dominaban emigraban a las ciudades. No querían aprender. No les interesaba. Había trabajos mejores, más modernos, más dignos, y cuando quisieron recuperar ese conocimiento, descubrieron que era demasiado tarde. Los que sabían eran muy mayores. Muchos habían muerto. El conocimiento había desaparecido con ellos porque nunca se consideró suficientemente importante para documentarlo. Surgió una pregunta que nadie supo responder. Si estas habilidades tardaban toda una vida en aprenderse, ¿por qué las abandonamos en una sola generación sin conservar ni un registro de cómo funcionaban? La respuesta es incómoda. Porque creímos que no las necesitaríamos nunca más. Y esa creencia puede resultar la más peligrosa que hemos tenido. Lo que realmente desapareció. No perdimos solo 10 habilidades de montaña. Perdimos la capacidad de ser completamente autosuficientes, de sobrevivir aislados durante meses sin necesitar nada del exterior. Perdimos el conocimiento de cómo funcionan realmente los ciclos naturales, cómo se conserva la comida sin electricidad, cómo se trabaja con animales, cómo se lee el tiempo en el cielo y en el comportamiento de la naturaleza. Y perdimos algo más profundo que es difícil de nombrar: la dignidad de quien sabe que puede sobrevivir en cualquier circunstancia, la seguridad interior de quien no depende de sistemas externos para vivir. Quedan muy pocos que todavía recuerdan. Pastores de más de 80 años que ordeñaron a mano toda su vida, que hicieron matanza cada invierno, que leyeron el tiempo en sus vacas mejor que cualquier aplicación del móvil,
pero cada año quedan menos. Y con cada uno que muere se pierde un fragmento irreemplazable de un conocimiento que tardó generaciones en construirse y décadas en destruirse. Estas 10 habilidades son lo que pudimos rescatar. Fragmentos de un sistema completo de vida en la montaña. Piezas de un conocimiento que mantuvo vivas a comunidades enteras durante siglos. Pero son suficientes para recordarnos algo que hemos olvidado peligrosamente. Que la fragilidad no estaba en vivir en la montaña sin tecnología. La fragilidad está en no saber vivir sin ella. ¿Tu familia dominaba alguna de estas habilidades? ¿Recuerdas haber visto a tus abuelos hacer algo que hoy te parecería imposible? Dale a me gusta si este vídeo te ha mostrado un mundo de conocimiento que creías desaparecido. Y suscríbete para seguir recuperando la sabiduría de una España que sabía vivir sin depender de nadie.